ASPI Chile, que se dedica a la inclusión laboral de personas Asperger y autistas, y ellos quieren, al igual que la Corporación Apertura para el mañana, que ya lo había solicitado, hacer una presentación de sus recomendaciones para modificar la ley 21.015, que es la relativa a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Bueno, ellos han solicitado la audiencia. Y lo otro, Presidenta, es que se hizo llegar el informe del Consejo Superior Laboral respecto de la ley 21.220 sobre trabajo a distancia. Es un documento de 77 páginas que se les va a hacer llegar a sus correos institucionales. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Sobre lo primero, ¿les parece, senadora Muñoz, que lo recibamos en audiencia la próxima sesión? A mí me parece bien pertinente. Es una ley en la que tuvimos mucho compromiso todos los integrantes de esta comisión cuando fuimos diputados y después cuando algunos nos reencontramos como senadores. Pero también hay algunas iniciativas ahí en un planteamiento del Ejecutivo que está pendiente, entonces podríamos a raíz de eso quizás ver cómo retomamos y quizás no es necesario hacerlo dentro del proyecto, entiendo que están dentro del proyecto de flexibilidad, o sea, el proyecto grande que presentó el gobierno, por decirlo así, que tiene varios temas, quizás podríamos avanzar sobre esto, ¿no? Lo planteo solamente para que lo exploremos para la próxima sesión. Me está pidiendo la palabra el subsecretario, pero antes que eso, sobre el segundo punto, y preguntarle ahí al subsecretario, yo creo que sería bueno que, además de, por supuesto, hacernos llegar a todo, yo lo recibí la semana pasada el subsecretario, agradecer eso, el informe del Consejo Superior Laboral sobre la evaluación de la ley de teletrabajo, que pudiéramos invitarlos también. Yo creo que es súper importante estas cosas que nosotros dejamos establecidas en la ley, tanto el Consejo se creó por ley, ¿no es cierto?, cuando discutimos la reforma laboral, como esta obligación de hacer la evaluación, le pongamos peso y creo que recibirlo formalmente también tiene que ver con valorar eso, ¿no es cierto?, con efectivamente cumplir lo que establecemos en la norma. Subsecretario. Sí, Presidenta, bueno, muy buenas tardes, saludarla a usted, saludar a la senadora Muñoz, veo que todavía los otros senadores no se han podido incorporar, saludar a la directora del trabajo, saludar al presidente de la Asociación de Funcionarios de la ANFUT, Raúl Campuzano, a las dirigentes también de la CUT, a Tamara, a Carola Guerra, entre otros, ¿cierto, Gastón? Y a los funcionarios del Senado. Sobre los dos puntos, muy cortito, Presidenta. Tema de inclusión, efectivamente, este año se cumplen 3 años de la ley 21.015. Estamos trabajando en un informe que la propia ley establece que deben emitir en conjunto los ministerios del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Hacienda. Ese informe esperamos poder ponerlo a disposición de ustedes, del Congreso, durante el próximo mes de mayo. Ya se está terminando el informe y creo que va a ser un buen insumo en evaluar políticas de mejora. Efectivamente, en el proyecto de modernización, ese proyecto largo, ¿cierto?, que presentamos un tiempo atrás y que hemos tenido que ir desgranándolo, por así decirlo, sacando algunas cosas para que vayan avanzando. Hay temas de inclusión, nosotros queremos retomar esos temas, posiblemente en un proyecto separado. Entonces, todas estas propuestas que puedan ir surgiendo de algunos actores sociales relevantes, feliz, Presidenta, que lo escuchemos, que las recojamos y que eventualmente puedan venir a fortalecer ese eventual proyecto que al menos está la intención de poder presentarlo, pero queremos obviamente primero terminar el informe y presentar el informe, que seguramente va a ser durante el mes de mayo. Respecto a lo segundo, del informe del Consejo Superior Laboral, nosotros podemos transmitirle al Consejo Superior Laboral esta invitación. Lo que sí le propongo, Presidenta, es que esperemos la emisión de un último informe que tienen pendiente, que debieran emitir de aquí a 2 semanas, que es el de la ley de jóvenes, del contrato especial para estudiantes trabajadores. Que a lo mejor posterior a eso, gatillar una invitación para que el Consejo venga a contar un poco lo que ha venido haciendo y se haga presente también un poco estos informes, porque ya durante el mes de abril se emitieron 2 informes, que es el informe de gestión anual del Consejo Superior Laboral, el informe de la ley 21.220 sobre teletrabajo y trabajo a distancia, y está pendiente este informe de la ley de jóvenes, que también ya cumplió un poquito más de 1 año. Este año, por primera vez, se dejó de emitir el informe de la ley 20.940, de la reforma laboral, ¿cierto?, sindical, porque ese informe era por 3 años solamente, y por lo tanto este año ya no se emitió, pero es importante que el Consejo Superior Laboral obviamente comparezca ante esta instancia que lo creó en su momento, así que yo también les puedo adelantar a ellos, a Presidenta, en nuestras sesiones mensuales que tenemos de este interés, y gatillar la invitación seguramente ya
para un par de semanas más. Me parece muy bien, y además qué bueno que está la evaluación del proyecto para estudiantes, ¿no es cierto?, trabajadores, le decíamos nosotros. Me parece, porque además estamos discutiendo a la par normas similares en el caso de los adultos mayores, entonces creo que conocer el impacto que ha tenido va a ser bien útil. Así que se lo encargamos y los invitamos a ir, Pilar, cuando esté ese informe. Perfecto. Acordadas ambas cosas, entonces partimos, Pilar, con el primer punto que teníamos en la tabla. Presidenta, el primer punto es recibir a la directora del trabajo, la señora Lilia Jerez, quien va a exponer respecto de los resultados del estudio sobre la ley de teletrabajo, que ya escuchamos a la Federación de Trabajadoras y Trabajadores de Call Center. La directora está presente ya. Sí, le damos la bienvenida a la directora Lilia Jerez. Ahí está. Sí, muy buenas tardes, senadora. Muy buenas tardes, subsecretario. Buenas tardes a todos los que se hayan presentes en esta comisión. Agradezco la invitación que me cursara la Comisión del Trabajo del Senado para poder exponerles precisamente en relación al informe que FETRACAL presentó en la sesión anterior, algunos puntos desde la Dirección del Trabajo y también proponerles algún curso de acción al respecto de lo que se planteó durante la comisión anterior, muy en la línea de lo que ya les mencionó el subsecretario. Si usted me permite, por su intermedio, Presidenta, me gustaría exponer una pequeña lámina. Pero, por supuesto, debería estar habilitada. Sí, está habilitada. Estoy habilitada. Ahí está, perfecto. Ven, perfecto, estupendo. Ahí estamos en modo presentación. Bueno, acá, Presidenta, senadores y todos los presentes, la presentación se divide en dos grandes aspectos. Diría yo que es una evaluación o comentario sobre lo que estamos actualmente, lo que hemos hecho a propósito de esta ley que ya hace pocos días cumplió un año de su entrada en vigencia, y también lo que podemos empezar a trabajar ya también mirando hacia el futuro de la implementación de la norma. Acá, tal como les decía, muy en la línea de lo que les habló y les comentó el subsecretario en la sesión anterior, aquí como reforzar los dictámenes que como Dirección del Trabajo hemos ido emitiendo a la luz de la normativa de teletrabajo y que en definitiva da cuenta de nuestro rol de interpretación de la normativa laboral. Acá, por supuesto, ser presente de que, tal como todos lo sabemos, en teletrabajo estamos en presencia de un pacto, y al ser un pacto, ¿no?, se puede, por supuesto, denunciar, y también que existe la garantía de indemnidad hace ya varios años en lo que tiene relación a la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de denunciar los hechos ocurridos y que ellos no sufran represalias por este hecho. También, en base a nuestros dictámenes, hemos ido resaltando algunos aspectos de la materia de la ley que tal vez han sido más consultados por las partes y que también son relevantes para efectos de la fiscalización. Tenemos un par ya de dictámenes, y que no son los únicos, y que habla precisamente de que no se puede menoscabar al trabajador, en especial en sus remuneraciones. Acá destaco algunas frases sobre lo que tiene relación que no procede el cese unilateral de algunas asignaciones como son movilización y colación, porque se debe respetar en definitiva lo que se ha acordado por las partes en los contratos individuales de trabajo para este caso, y por lo tanto toda modificación tiene que ser por acuerdo de las partes. También hemos emitido dictámenes que tienen relación a los costos de operación y funcionamiento, los cuales, de acuerdo a la normativa, tienen que ser asumidos por el empleador. Esto, por cierto, en aplicación del principio de ajenidad, que es propia de la legislación laboral. Y acá hemos señalado, por ejemplo, que los implementos y las herramientas que necesiten los trabajadores deben ser proveídos por el empleador. Y también hablamos de un tema que se expuso durante la sesión anterior por parte de los dirigentes, que es el tema del monto que en definitiva se paga. Nosotros en algún dictamen señalamos que efectivamente el monto no está determinado por la ley, pero tampoco es de fácil determinación, precisamente por la movilidad de los requerimientos que pueden tener los trabajadores al respecto en cuanto a lo que necesitan para los computadores, el mantenimiento, etcétera. Y por lo tanto sí hemos hablado de que, si bien hay que fijarlo a caso, este monto tiene que tener un criterio de suficiencia y razonabilidad, en el sentido de que sea necesario o suficiente para, en definitiva,
mantener el principio de ajenidad de la relación laboral, esto es, que el trabajador no tenga que poner de su propio capital para poder hacer los implementos de trabajo, y que también estos montos sean razonables en virtud de los reales costos que esto tendrá, y que esto en definitiva se tendrá que fijar en el caso concreto, pero sí hemos tratado de dar un marco a propósito de los dictámenes, de un criterio para poder ir fijando estos montos. Luego también tenemos otros dictámenes que se refieren a las jornadas de trabajo. Acá destacamos sobre todo el tema de que también está recogido en la ley, por cierto, de que se pueden ir haciendo combinaciones entre trabajo presencial y también teletrabajo, eso es posible. También acá nos pronunciamos que en definitiva también podrían eventualmente haber una diversidad de labores en cuanto a una semana, por ejemplo, sujeto a jornada y a la determinación de las 45 horas semanales, la otra semana no, pero que este mix, en el fondo, o mezcla, no tiene que alterarse dentro de la semana, es decir, una semana puede tener una jornada de 45 máximo horas semanales, o bien la otra semana podría estar sin control de jornada, que es una de las variables que establece la ley, pero no pueden mezclarse semana con semana. Y también hemos reconocido la posibilidad para aquellos teletrabajos que en definitiva son con control horario, que existan sistemas de registro y control de asistencia informatizados, por supuesto en el entendido de que las personas ya no están concurriendo a la faena, no está concurriendo a la empresa, y por lo tanto el empleador sí puede dar cumplimiento al registro y al control a través de sistemas informatizados. También hemos hablado en algunos dictámenes sobre la compatibilidad de la vida familiar, la protección a la maternidad. A propósito de las normas de teletrabajo, hemos señalado que, por supuesto, que a teletrabajo como normativa laboral se le aplica la normativa general al respecto, que está relacionado con los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, por ejemplo. También hemos señalado en varios dictámenes el tema de que, en definitiva, la trabajadora madre que tiene derecho a la sala cuna mantiene este derecho a la sala cuna, y por lo tanto, eventualmente, si no es posible de cumplir por las condiciones sanitarias que todos conocemos, ¿cierto?, bajo las alternativas que establece normalmente la ley, que es en definitiva ir a una sala cuna, sí se podría acordar en esta situación un pago de bono compensatorio del gasto, que esto en el fondo es una apertura a lo que establece la ley sobre sala cuna, pero acorde precisamente con la realidad que ha provocado que varios lagunas o jardines infantiles se encuentren cerrados, pero esto no significa entonces que el empleador no debe proveer la sala cuna, sino que se busca un medio alternativo para el cual la madre trabajadora pueda hacer uso de este derecho. La próxima lámina repite lo anterior para hacer presente, ¿cierto?, de que esto ya lo hemos ido repitiendo en varios dictámenes. Eso en cuanto al marco jurídico, los dictámenes, tal como decía el señor subsecretario en la sesión anterior, hemos emitido varios dictámenes sobre la materia, pero me quise referir tal vez a los que son más esenciales, que algunos después se van repitiendo. Y acá, por cierto, nosotros como Dirección del Trabajo, desde nuestro rol, entendemos que podemos ir emitiendo en otras materias eventualmente dictámenes que ayuden a complementar e interpretar la normativa sobre el teletrabajo. Acá también mostrarles, presidenta, senadores y todos los presentes, algunos números en términos generales, y acá también es importante para entrar al tema ya de fondo tal vez, que es el tema de la fiscalización misma. Durante la primera parte de la ejecución, digamos, de la ley de teletrabajo, es decir, desde el 1 de abril en adelante del año pasado, como Dirección del Trabajo estuvimos muy ocupados en habilitar la posibilidad informáticamente para que los empleadores hicieran los registros que establecía la ley. Hasta el momento hemos recibido 238.299 registros, que implican a 182.090 trabajadores y a 4.216 empresas. Acá, como ustedes pueden ver, hay una desagregación entre vigentes, caducados y en revisión. Y quiero detenerme un segundo en revisión, porque como Dirección del Trabajo estuvimos haciendo durante gran parte del año pasado un trabajo que no queda reflejado necesariamente en los números de fiscalización, pero que sí se hizo, que fue para velar por la integridad del registro. Y en definitiva nosotros mantuvimos comunicaciones bastante constantes con varios empleadores para pedirles correcciones sobre el registro, en el entendido digamos, de que había, no sé, de repente problemas con RUT de los trabajadores, RUT que nos aparecían incluso de
personas que son menor de edad, por lo tanto no correspondía, y uno empezábamos a revisar, etcétera. Entonces trabajamos bien fuertemente durante el año pasado sobre la integridad de la base del registro, que ahora ya también está más subsanado, pero esos son los registros que hasta el momento tenemos. Y sobre la fiscalización, que entiendo que es de la materia de especial preocupación, efectivamente, tal como se señalaba en la comisión anterior, hemos tenido pocas fiscalizaciones que tienen relación también con pocas denuncias. A ver, acá en términos generales, y quisimos hacer la comparativa entre el total de denuncias que hemos recibido desde abril a diciembre del año 2020 y desde enero a marzo del 2021, nosotros como Dirección del Trabajo hemos recibido en total 50.214 denuncias y en total hemos recibido 338 denuncias por materias relacionadas con el teletrabajo. Y las fiscalizaciones más o menos mantienen ese porcentaje, ¿no? Hemos recibido en este mismo periodo, hemos realizado 66.411 fiscalizaciones, de las cuales 298 se refieren a materias de teletrabajo. Por cierto, acá nosotros entendemos absolutamente como institución que existe una real oportunidad de mejora para aumentar los números. Nosotros estamos en un trabajo ahí bastante importante desde el punto de vista de fiscalización, de que estamos y reconocemos que hubo un tremendo trabajo de nuestros funcionarios durante el año 2020 para mantener las fiscalizaciones laborales, pero ahora también tenemos que ir trabajando hacia aumentar este año y estamos preparando desde ya planes y programas relacionados con el teletrabajo de tal forma de ir enfocando la fiscalización y también mejorando los números. Pero acá también hay un llamado que por cierto nosotros también vamos a ir promoviendo desde nuestros vías que tenemos, que es que en definitiva también las personas denuncien, porque tal como ya se había hablado, este tema que se desarrolla normalmente al interior del hogar, es de difícil fiscalización en esas materias, sin perjuicio, por cierto, del reconocimiento que podemos ir haciendo en esto. Y acá también, Presidenta y todos los presentes, acá es súper importante para nosotros poder relacionar esto que para nosotros resulta desafiante y que tenemos que abordar, lo reconocemos así, precisamente con todas las nuevas facultades que nos va a dar la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, que por cierto fue también discutida al interior de esta comisión, y que por lo tanto esperamos nosotros que a raíz de todas las implementaciones tecnológicas que tenemos que hacer para poder ir recogiendo información por parte de los empleadores, y también con las facultades que tienen relación sobre todo con las notificaciones electrónicas, nosotros poder aumentar también nuestra capacidad fiscalizadora y tal como decía el senador Letelier en la comisión anterior, también buscar otras formas de fiscalizar para en definitiva ir incorporando estas nuevas materias. Acá, entonces, Presidenta, senadores, entendemos nosotros como institución que tenemos bastantes oportunidades de mejora y esperamos que a la luz de ya a medida que vayan pasando los meses, vayamos presentándoles también mejores números y que en definitiva implica, por cierto, más personas que estamos velando y cumpliendo nuestra misión, que es velar por el cumplimiento de la legislación laboral. Acá presentarles también cuáles son las materias más sancionadas que tienen relación precisamente con varios temas que presentaban las dirigentes la sesión anterior. No pactar la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, es decir, empleadores que no han pactado, no han hecho los pactos que corresponden. También tenemos no proporcionar equipos, herramientas y o materiales de trabajo para el teletrabajo a distancia. No pagar los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y o reparación de los equipos de trabajo a distancia o teletrabajo. No implementar registro de control de jornada, no contener el pacto de teletrabajo, el tiempo de desconexión, que también es una materia de especial sensibilidad y también, por cierto, es el reconocimiento ahí a lo que avanzó la legislación, el reconocer este tiempo de desconexión. También no registrar electrónicamente el pacto, no capacitar previamente al trabajador para desempeñar las labores. Por supuesto que los números no son abundantes, porque tienen relación con el número de las fiscalizaciones que hemos hecho, pero sí tal vez nos pueden ir mostrando una tendencia hacia cuáles son las materias que en definitiva están siendo denunciadas por los trabajadores y por lo tanto nosotros también hemos fiscalizado y que precisamente se refieren bastante a los temas que FETRACAL fue levantando a través del informe que realizó con la OIT. Precisamente tenemos un enfoque en este del tema de no proporcionar los equipos o no pagar los costos de operación.
y también con lo que tiene que ver con el control de la jornada. También para mostrarles acá las materias más sancionadas, pero según la rama de actividad económica, enseñanza es la que hemos sancionado, digamos, de forma más fuerte, actividades de servicios administrativos y de apoyo, actividades financieras y de seguros, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, informaciones, comunicaciones, actividades de servicio y otros, son digamos, las ramas económicas que mantienen o recogen la mayor cantidad de infracciones en esta materia. Ahora bien, y conforme a lo que se habló y se expuso, y que el subsecretario, por cierto, nos dio a conocer, nosotros como Dirección del Trabajo queremos tomar los requerimientos de la sesión anterior de tal forma de poder concretarlos a través de una mesa de trabajo, en la cual es una de las instancias que además nosotros como servicio promovemos constantemente. Para nosotros, si bien nuestro brazo de fiscalización es sumamente importante, a la misma medida tal vez es también todas estas herramientas de diálogo social que nos ayudan también como sociedad a llegar a acuerdos en definitiva y poder a lo mejor en este caso ir focalizando de mejor manera también nuestra actividad fiscalizadora y también de capacitación. Nuestro interés ahí es poder invitar, por supuesto, a las organizaciones más representativas del mundo del trabajo, también de los empleadores, liderado por nosotros, pero también en concordancia con el Ministerio del Trabajo y también, por supuesto, con la Suceso, que también tiene bastante que decir en estas materias por los temas de salud y seguridad. ¿Y cuáles serían los temas que quisiéramos abordar? Precisamente la oportunidad de mejora que hablábamos, del fortalecer la labor fiscalizadora, precisamente para nosotros en el estado actual de las cosas resulta muy, muy importante poder conversar con los implicados de tal forma de ir direccionando también nuestra labor fiscalizadora para poder llegar tal vez a los sectores más infraccionados o a los lugares donde no estamos llegando. Ahí también gestionar instancias de capacitación y difusión, que también se conversó en orden a cómo también podemos ir difundiendo aún más la norma. Ahí hacerles presente que durante el año pasado nosotros capacitamos a más de 12.000 dirigentes sindicales, de los cuales dentro de las materias que se capacitaron estaba precisamente la ley de teletrabajo, pero también, y a propósito nuevamente de nuestra ley de modernización, que ya esperamos pronto se publique, está la creación, ustedes recordarán bien, de la unidad de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y dentro de esos objetivos que hemos estado planteando para esta unidad, precisamente es empezar a desarrollar actividades de capacitación enfocadas al empleador, de tal forma de que él también cuente, especialmente en estas pequeñas empresas más pequeñas, con las herramientas y con el conocimiento necesario, en definitiva, para cumplir la legislación laboral. Y también, por supuesto, otro de los temas que podemos ir abordando a la brevedad será facilitar la tramitación de los pronunciamientos en las materias que lo requieran. Nuestra idea es poder empezar a conformar y hacer las invitaciones ya desde la próxima semana, de tal forma de proponerles a los posibles participantes ya un calendario de trabajo. La idea sería que yo misma, en el rol de directora del trabajo que me corresponde actualmente, poder liderar esta mesa de tal forma de, al cabo de un tiempo breve determinado, poder emitirles un informe y también desde ya, aprovechando, digamos, el hecho de que efectivamente nosotros estamos preparando planes de fiscalización en teletrabajo, poder escuchar ahí a los actores, especialmente a las organizaciones sindicales, de tal forma de direccionar mejor nuestro actuar, abordar eventualmente tareas o lugares a donde no estamos llegando. Presidenta, esta era la presentación que les quería presentar, así que quedo a su disposición ante sus comentarios o dudas. Bueno, agradecerte, directora, primero la presentación, también la propuesta concreta respecto de conformar la mesa. Eso había sido un compromiso que había hecho el subsecretario en la sesión pasada, y lo que nos gustaría en eso es que incluya, te fijas, a los principales dirigentes. Está, bueno, la Tamara acá, que no solamente de la Federación de Call Centers, sino también de la CUT, de otras centrales, te fijas, y que nos puedas ir reportando eso para que esta sea una instancia tripartita, efectivamente, que permita, frente a una ley que existe, que eso es lo que uno más insiste. O sea, aquí no estamos planteando algo que vamos a hacer y que vamos a legislar, sino velar por el cumplimiento de la ley, porque cuando uno ve varias de las materias, ¿no es cierto?, que son sancionadas, tienen que ver
yo creo que probablemente en muchos casos desconocimiento de la ley, pero también incumplimiento abiertamente. O sea, hay cosas donde debería darse por presumido, ¿no es cierto?, y descontado, que la gente entiende que hay que está abordada en la legislación, ¿no es cierto? A mí me gustaría y ahí les pediría que, claro, una vez conformada, el tener claridad respecto de los plazos, más o menos, obviamente con cierto margen, pero entendemos que estamos en un momento en que es súper oportuno, súper pertinente, pero más súper necesario esto. Y también un plan de refuerzo de fiscalización. Le voy a dar la palabra a los colegas, pero a mí me gustaría en las preguntas poder, si nos pudieras detallar, porque tú nos planteas las sanciones, ¿no es cierto?, y la cantidad de denuncias que hay, las materias y los sectores. Pero si tienen los datos diferenciados en el caso de hombres y mujeres y como la cantidad de trabajadores, o sea, porque puede ser que tras de una denuncia hay una situación de una empresa completa o más bien es denuncia que hace un trabajador, no necesariamente ahora, sino tener el dato que nos lo puedas hacer llegar. Eso por mi parte. Le doy la palabra a la senadora Muñoz. Hacemos una ronda y después te damos la palabra a ti. Y después Gracias, gracias, presidenta, y agradecer a la directora del trabajo la información, los datos, son muy útiles para nuestro trabajo. Ella propone una mesa tripartita donde se van a revisar fundamentalmente procesos de fiscalización. Yo creo que dado lo que hemos escuchado de las dirigentes, sería importante poner sobre la mesa una revisión más en profundidad de la propia ley. Quizás es ahí donde radica, en términos, quizás conceptos que instalamos, procedimientos que instalamos, que están generando hoy día estas denuncias y que se aborda solo desde la fiscalización. Que es un tema, por ejemplo, que ellas me han señalado insistentemente, el tema de la jornada, el tema de los pagos, el tema de los pactos. Entonces quizás hay en la propia ley la génesis de estas dificultades que van posteriormente a impactar en los necesarios procesos de fiscalización y que lo ha llevado a cabo la Dirección del Trabajo. Entonces, a lo mejor poner sobre esta mesa tripartita también una etapa de conocimiento, de evaluación de la ley con los procesos de denuncia, porque debe estar sucediendo algo ahí que va más allá de la primera fiscalización. Si es posible, presidenta, solicitar que se ponga en la mesa también un análisis de la ley y contrastarla con la realidad, con el impacto que ha tenido efectivamente. Sí. En eso yo creo que aquí tenemos como distintas fuentes de insumos de evaluación de la ley, porque tenemos el informe que hizo el Consejo Superior Laboral, que quedamos en invitarlo en unos 15 días más. Yo entiendo, y creo que no es súper pertinente lo que plantea la senadora para la directora, que esto es como desde la aplicación práctica, o sea, a partir de eso es una mirada que también es complementaria y que yo creo que podemos juntar todos esos insumos, por eso es importante el que con la profundidad, ¿no es cierto?, y la invitación a todos los actores, ojalá podamos tener resultados rápidos de esta mesa para poder conciliar todos esos insumos y hacer ahí la revisión también legislativa desde nuestra mirada, ¿no es cierto?, como legisladores, como quienes además en muchos aspectos fuimos promotores de esta ley y tuvimos la iniciativa. Le voy a dar la palabra al senador Letelier. Presidenta, no me queda claro, ¿incorporamos o no incorporamos? ¿O usted dice que lo que sugiero, senadora, es que podamos recibir al Consejo Superior Laboral también. Está el informe, eso es una evaluación de la ley de teletrabajo que nosotros establecimos en el texto de la ley, la necesidad de que el Consejo Superior Laboral evaluara. Pero yo entiendo que también la mirada de la Dirección del Trabajo es desde la práctica, desde la cosa bien de detalle, y que eso es una información complementaria, entonces que lo puedan incorporar también en el trabajo que van a hacer en la mesa. Ok, ya, gracias. Senador Letelier. Presidenta, yo quiero agradecerle el informe de la Dirección de Trabajo. Yo creo que lo que tenemos en la ley son una, que se respete la ley y que se fiscalice para ese fin. Otros son vacíos en la ley y donde tendremos que analizar ambas cosas en la mesa, porque con pura fiscalización aquí no se va a resolver el problema. Vimos la vez anterior que hay elementos donde hay
hay una distorsión de cuando los empleadores tienen que proveer los servicios. Ese no es un problema de fiscalización. Hay dictámenes que uno puede también ver si son adecuados o no, que es una interpretación de lo que era el espíritu de la ley. Y yo creo que estos son de los temas que queremos que funcionen en la mesa. Yo personalmente tengo mucho interés de acompañar para asegurar que podamos ver las diferentes dimensiones. Está bien la fiscalización, ver que está bien interpretado de acuerdo a los dictámenes. Yo ahí tengo algunas matices o matizones, pero eso hay que discutirlo. ¿Y dónde están los vacíos de la ley? Espero que eso sea algo que podamos hacer en conjunto los diferentes actores. Sí, le dejo la palabra a la directora respecto de las consultas y después le doy la palabra al subsecretario, porque yo creo que hay una tarea que le toca encabezar a la directora y hay otra respecto de la mesa y las propuestas y la evaluación y cómo sistematizamos eso y hacemos las modificaciones que haya que hacer en la ley, que es más bien desde parte del Ejecutivo le corresponde al subsecretario. Directora. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, claro, hacer algún tipo de comentario. Los datos que usted me señalaba que requiere sobre la desagregación entre hombres y mujeres y trabajadores, la cantidad de trabajadores que eventualmente fueron beneficiados, entre comillas, por la aplicación de multas o que hemos logrado, en definitiva, que se cumpla la legislación laboral en ese momento. Actualmente no tengo los datos, pero no tengo ningún inconveniente, Presidenta, de poderlo poner a disposición de la mesa en el más breve plazo, así que se los voy a enviar, los vamos a trabajar y se los enviaremos para que ustedes lo conozcan de todas maneras. Claro, sobre el tema de la mesa, acá usted bien dice, Presidenta, nosotros, claro, como organismo técnico que somos, nos corresponde hacer, digamos, mejoras en los procesos de fiscalización, tal vez eventualmente revisar nuevas materias de dictámenes y otros temas que tengan que ver dentro de la esfera de competencia. Según los comentarios de ambos senadores, la senadora Muñoz y también el senador Letelier, si usted me permite, Presidenta, creo que es el subsecretario el que debería tal vez intervenir en ese tema que ya más tiene que ver con la legislación o posibles modificaciones a la legislación. Muchas gracias, directora. Subsecretario. Presidenta, bueno, muchas gracias. No, yo comparto lo que se ha dicho. Yo creo que esta mesa es un tremendo avance. Fue una propuesta de ustedes la sesión anterior. Nosotros como Ejecutivo la respaldamos, la comprometimos. Personalmente hablé con la directora para llevarla a cabo. Yo creo que la mesa tiene que tener un doble propósito hoy día. Mejorar la fiscalización y el cumplimiento de la ley, porque yo creo que la ley es clara en algunos aspectos, y usted lo dijo muy bien, Presidenta, ya sea por ignorancia o derechamente por no cumplir la ley. Hay algunos empleadores que no están cumpliendo lo que la ley dice de manera clara, ¿cierto? Y lo vemos en el catálogo de denuncias y de sanciones. El no pago de los costos de Internet, la no entrega de los elementos de trabajo, el no registro de los pactos, la no capacitación en materia de seguridad y salud. Por lo tanto, yo creo que con esta mirada tripartita, donde los trabajadores, los actores sindicales tienen una opinión importante de dónde tenemos que potenciar la fiscalización, dónde tenemos que poner mayor ojo, se puede mejorar el cumplimiento de la ley a través de una mejor fiscalización, de una fiscalización con más información. Sin duda, el proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo que se promulgó la semana pasada está en trámite de Contraloría. En estos momentos estamos haciendo los esfuerzos porque Contraloría lo pueda sacar estos días para poder publicar durante esta semana la nueva ley de la Dirección del Trabajo. Sin duda va a ser un tremendo avance, y lo discutimos cuando vimos el proyecto de modernización de la ADT, porque vamos a tener más información y por tanto vamos a poder fiscalizar mejor. Y lo segundo que la Dirección del Trabajo puede hacer en esta mesa, y lo decía muy bien la directora, y en esto comparto por su intermedio con el senador Letelier, es ver qué cosas que en el espíritu de la ley estuvimos claros que queríamos decir algo, hoy día a lo mejor no se está interpretando de esa manera, y por tanto a lo mejor ya yo sé que hoy día hay 15 dictámenes al respecto, pero a lo mejor faltan algunos dictámenes más que aclaren algunos aspectos de la ley. Lo hablábamos la semana pasada, claramente la ley no tiene que entrar en el detalle concreto de todas las cosas, y para eso es importante la interpretación administrativa de la Dirección del Trabajo, basada, por ejemplo, en el espíritu o en la historia fidedigna de la ley, y yo creo que las discusiones que tuvimos fueron bastante profundas y varios de los aspectos que hoy día pueden estar en duda se discutieron en su momento. Cosa distinta es si eventualmente tenemos que hacer en algún momento alguna modificación legal a posteriori. Yo creo que es importante, obviamente, que se revise, se estudie y se reciba en su momento el Consejo Superior Laboral. El informe del Consejo Superior Laboral en general es bastante positivo respecto de la ley misma, y obviamente el informe plantea que hay ciertas mejoras que hay que hacer básicamente en temas de cumplimiento de la ley, poniendo también obviamente el contexto de pandemia. El informe en eso es bastante claro también de entender que no ha sido un año de normalidad, sino que ha sido un año de pandemia, con todo lo que eso
significa y con las virtudes y sus defectos en esa materia. Así que obviamente siempre disponible a poder ir avanzando en ese otro tema también, pero creo que hoy día lo prioritario es que lo que tenemos, que la ley que está vigente se cumpla. Y ahí yo creo que hay un espacio importante para hacer mejoras y para hacer propuestas que permitan un cumplimiento más efectivo de la ley, ya sea por la vía de mejorar un plan de fiscalización o ya sea por la vía interpretativa a través de nuevos dictámenes como facultad que tiene hoy día la Dirección del Trabajo para aclarar aquellos aspectos dudosos que hoy día puedan existir para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Gracias, subsecretario. Entonces, queda constituida la mesa con la Dirección del Trabajo. Vamos a recibir en unos 15 días más al Consejo Superior Laboral para revisar en detalle, ¿no es cierto?, la evaluación que ellos han hecho, y yo entiendo que esos son insumos que además nosotros tenemos a la vista para futuras modificaciones legales, que es un poco el camino, la ruta que comprometemos. Y quiero agradecerles, y bueno, lo único que yo les pediría, y es subsecretario y directora, es como que nos puedan, partiendo, entiendo que es difícil ahora que nos digan en un plazo de un mes, en un plazo de 2 meses, pero que pueda haber una planificación y que esa nos la puedan hacer llegar, y además para que puedan participar nuestros asesores o los senadores que quieran también, en la medida en que también sea posible. Así lo hicimos en el caso de los trabajadores de plataforma y nos ayudó mucho. Todos entendemos que acá lo que queremos es velar por el cumplimiento de la norma, pero también si es necesario hacer modificaciones, parte de nuestro rol, y hacerlo en forma conjunta. ¿Presidenta? Sí. ¿Presidenta? A ver, Señora Sabat. Sabat, sobre este tema. No, es solamente si me permitía, antes de que terminara de la exposición la directora, poder yo hacer una pregunta de algo más técnico con respecto, o que tiene mucho sentido con la ley que vamos a tratar en el siguiente punto. Ya. Simplemente, no sé si ahora o después, como ustedes. La posibilidad, sí. A la directora quería señalar algo para cerrar este punto, y de ahí le damos la palabra a la senadora Sabat. Directora. Muchas gracias, presidenta. Sí, normalmente cuando uno propone una mesa de trabajo, presidenta, al menos la metodología que acá ocupamos al interior de la Dirección del Trabajo, la primera sesión de una vez de conformada la mesa es precisamente trabajar con las partes que forman parte de ella, el calendario de trabajo y las temáticas que vamos a ir abordando y el orden en que lo vamos a ir abordando. Entonces, estos lineamientos iniciales que por supuesto les presentamos, los vamos a tener presentes, y esto sin perjuicio de tal vez digamos, eventos de las organizaciones sindicales como de los empleadores que también quisieran formar parte de la mesa. Entonces, si a usted le parece, presidenta, una vez que conformemos la mesa, que tengamos esta primera reunión, que nosotros le podríamos comunicar en los tiempos que ustedes determinen, también ahí le mandaríamos la planificación y los tiempos que hemos ido determinando para el trabajo de esta instancia. De todas maneras, le agradezco, directora, y bueno, ahí estarán convocados también las dirigentes y dirigentes por Gastón que nos están acompañando hoy día. Yo quiero reiterar el agradecimiento también a ustedes como dirigentes por traer este tema. Yo creo que esta es la forma en que nos gusta trabajar además en esta comisión, como todos aportamos los saberes y nuestro... Senador, ¿quería hacer uso de la palabra? Solo respaldarla, me parece excelente la constitución de esta mesa. Presidenta, eso, Tamara. Muchas gracias, presidenta. Yo solo saludar a todos y a todos los presentes, a mis compañeros que están también aquí acompañándonos. Solo agradecer esta iniciativa de que se haya podido constituir la mesa. Para nosotros es súper importante este hito que se está dando en este momento, a propósito de que, bueno, nosotros ya la semana pasada comentábamos un poco la percepción que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras del teletrabajo, y para nosotros es fundamental de que podamos avanzar en esa mesa a propósito no tan solo del plan de fiscalización, como bien lo menciona el subsecretario, con el tema de los dictámenes que han sido algunos contradictorios entre lo uno y lo otro. Eso hay que decirlo también, porque la directora, agradeciendo también el informe que ella presenta, no presenta todos los informes, hay algunos contradictorios entre lo uno y lo otro, pero también revisando, como lo señalaba el senador Letelier y la senadora Muñoz, muchos vacíos que tiene la ley
que permite también que se abuse y se esté chantajeando a los trabajadores permanentemente para bajarle sus condiciones laborales. Yo creo que eso también, el poder revisar en profundidad la ley, nos va a permitir también poder avanzar a un teletrabajo que sean los marcos del trabajo decente, senadora. Así que agradecerle un montón que nos hayan podido recibir, que nos hayan podido invitar para efectos de poder poner este tema que es tan trascendental y tan importante en el mundo del trabajo. Gracias, senadora. Muchas gracias, y bueno, es parte del trabajo que va a tener la mesa ahora, revisar los dictámenes, y yo creo que es un proceso de retroalimentación bastante virtuoso, como lo hemos planteado, así que espero que tengamos buenos resultados. Le voy a dar la palabra ahora a la senadora Sabat para que pueda hacer su consulta a la directora. Gracias, presidenta. Yo quería aprovechar y agradecer la presencia de la directora y quería ver si podía profundizar en un punto que mencionó respecto a cómo estaba hoy día funcionando, tanto en términos de denuncia como las resoluciones que esté emitiendo la dirección respecto a la sala cuna y el teletrabajo, porque nos han llegado muchas denuncias de las madres que no solamente no están haciendo caso muchas empresas de esta relación, ¿cierto? De que en teletrabajo también debe pagarse el bono sala cuna, sino que hay muchas empresas que hoy día, teniendo la sala cuna, entonces no entregan el bono, porque la ley establece que esas empresas de alguna otra forma tienen que seguirse haciendo cargo de la sala cuna, y en tiempos de pandemia, entonces lo que nosotros creemos que debe otorgarse, que es este pago del bono, no está ocurriendo en esos términos, y el sistema de cuidado no está funcionando, o sea, la mujer tiene que hacerse cargo sin este bono de sala cuna del teletrabajo y al mismo tiempo del cuidado de sus hijos. Entonces, entender cómo está funcionando la Dirección del Trabajo respecto a las resoluciones que está emitiendo y cuál es el llamado a las mamás también, porque hoy día existe cierta duda en esta nebulosa nueva de entender que en pandemia el teletrabajo aumenta y que las empresas no están teniendo el criterio de entender que la madre necesita el bono en su integridad y no la mitad del bono o muchas veces ningún bono. Entonces, quería entender cómo estaba el criterio de la Dirección del Trabajo en este sentido, senadora, entendiendo que además el proyecto que nosotros estamos impulsando de teletrabajo para madres o padres con niños menores de 7 años va a necesitar que esta fiscalización o que estas denuncias sean atendidas, yo creo que con más prioridad, porque van a ocurrir más casos muy parecidos. Eso es, presidenta, gracias. Sí. Solo sumar una pregunta. En el caso del teletrabajo, ¿cómo están controlando la jornada en trabajo a distancia y teletrabajo? Aprovechando también la consulta. Le damos la palabra a la directora. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio contestarle a la senadora Sabat. Sí, a ver, actualmente hemos emitido ya varios dictámenes que se van reiterando precisamente por la posibilidad que tiene el empleador de otorgar un bono compensatorio de la sala cuna para las trabajadoras en teletrabajo. Si nos vamos a términos normales, pre-pandemia, pre toda esta situación que estábamos viviendo, ¿cierto? El bono compensatorio de la sala cuna se tenía que entregar de forma muy excepcional para casos de enfermedad grave del hijo menor de 2 años, etcétera, y por lo tanto no era la regla general. La regla general era que el niño o niña concurriera a la dependencia física de la sala cuna. Por supuesto, la realidad pandémica cambia esta situación y es ahí a donde, sin perjuicio de que la ley no lo señala expresamente, pero sí en relación a lo que actualmente estábamos viviendo como sociedad, es que hemos empezado a emitir estos dictámenes en orden a reconocer al empleador que la forma, en el fondo, de otorgar el derecho de la sala cuna es a través de la entrega de bonos compensatorios. Y aquí cuando hablamos de bonos compensatorios, si bien tal vez es bien importante entender la real relevancia de la palabra compensatorio, que es compensar el gasto que eventualmente la madre incurre para el cuidado de su niño o niña que tiene el derecho. Entonces, nuevamente estamos en estas situaciones de que para nosotros como Dirección del Trabajo no podemos fijar un monto, no nos corresponde, pero sí hablamos de que tiene esta característica, por cierto, de tener
una compensación a la trabajadora que está en esa situación. Entonces, ¿qué ha estado pasando? Nosotros tenemos estos dictámenes, ahora dentro de las materias ni más denunciadas ni más fiscalizadas no se encuentra el tema de maternidad y teletrabajo en estos momentos. Por cierto, senadora, que para nosotros es muy relevante este tema. Entendemos además que las normas de protección a la maternidad para nosotros son materias de fiscalización del tipo urgente, precisamente por los derechos que están inculcados, no solamente el derecho a la madre, sino que también, por supuesto, el interés superior del niño y los derechos de los niños. Entonces, acá, senadora, claro, es muy importante el poder, y acá tomamos el punto también de lo que podemos mejorar, eventualmente mejorar también nuestras campañas de comunicación en orden a que esto es posible y que esta es la vía, digamos, ante el cierre de las salacunas, y que por lo tanto es posible otorgar estos bonos compensatorios porque así ha sido reconocido, y además va también en línea, si me permite el punto, en lo que también se está autorizando desde Contraloría General de la República para las funcionarias públicas. Entonces, en definitiva, para todas las funcionarios y trabajadores, independiente ahí del régimen, está esta posibilidad en definitiva de compensar la salacuna por esta vía. Espero haber respondido a su pregunta y por supuesto estamos siempre muy disponibles para ir mejorando también todos estos puntos, porque nosotros entendemos que además tenemos que ir adaptándonos a todo este tema de la pandemia que nos va trayendo por ciento aparejada nuevas situaciones que tenemos que ir viendo y abordando. Y sobre la pregunta que me hacía Presidenta usted directamente sobre el control de jornada, claro, como sabemos, el teletrabajo dispone la posibilidad en el fondo de 3 tipos de jornada, que es que sujeta a control horario, el tope de las 45 horas, no sujeta a control horario, que es lo que normalmente conocíamos como el artículo 22, 16 segundos, y también ciertamente esta posibilidad de que el trabajador distribuya libremente su jornada. En lo que corresponde al control de la jornada, en orden al tema de los que están sujetos a control, precisamente es a donde habíamos emitido este dictamen que se refería a que el empleador podrá llevar un sistema electrónico informatizado de control de jornada. Nuevamente cambiamos la realidad, todos acostumbrados al reloj control o al libro que se firma todo físico, y por tanto también abrimos la puerta a través de nuestros dictámenes en que se pueda llevar estos controles informatizados de control de asistencia y jornada. Pero también, claro, también estamos en las personas que no llevan control, y también está el tema por supuesto, el derecho, y que está reconocido la norma del derecho a desconexión, ¿no? Y que de hecho precisamente es una de las materias que también hemos sancionado, que en definitiva los empleadores, en los casos que nosotros pudimos constatar, habían empleadores que no estaban cumpliendo efectivamente el derecho a desconexión. Ahora bien, esos temas nosotros los estamos abordando, y ahí yo también espero que la mesa que vamos a conformar prontamente puedan ser tal vez de los temas que podamos ir direccionando de mejor manera también las fiscalizaciones. Presidenta, una cosa pequeñita. Solamente preguntarle a la directora si es que hay una diferenciación de respuesta frente a una denuncia cuando una empresa paga la mitad del bono, porque ahí yo entiendo que no sería compensatorio, o sea, no está cumpliendo con el criterio que establece el dictamen. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la trabajadora denuncia que le están pagando la mitad del bono, o no le están pagando el bono, o le están pagando el bono en su integridad? Tiene que haber una diferenciación en la respuesta que la dirección otorga, o no es así. Directora. Gracias, Presidenta. A ver, acá claro, ¿cuál es nuestra facultad, senadora? Fiscalizar, y al fiscalizar se origina multa. En definitiva, para nosotros estas son multas gravísimas, es decir, están dentro de los topes de las multas que están asociadas a estas materias. Ahora bien, claro, como el bono es compensatorio, la infracción es la que varía, ¿no? Puede ser por no pagar el bono, una infracción total, o no pagar íntegramente el bono, infracción intermedia, pero en definitiva igualmente se está infraccionando. El tema es que, claro, el resultado eventualmente es similar en orden a que la multa es similar por la materia que se está fiscalizando. Entonces, en la práctica, para la trabajadora, ya sea pagando un porcentaje, llamémoslo así, del bono, o pagando o simplemente no pagando, estamos igualmente en una materia que es sujeta de fiscalización.
Presidenta, última pregunta. O sea, directora, discúlpeme, pero tengo que prestar esta instancia. Cuando la empresa aduce que no está generando el pago porque ellos tienen que mantener la sala cuna, la dirección, de nuevo, establece el criterio de que debe realizarse el pago compensatorio por este criterio compensatorio. ¿O me equivoco? Claro, a ver, acá, perdón, presidenta, disculpe, gracias. Adelante, por favor. A ver, claro, porque acá, y usted está poniendo, senadora, situaciones bastante concretas y que está muy bien, porque precisamente es a donde tenemos que ir viendo cómo vamos aplicando en el caso concreto la norma. Claro, es distinto eventualmente en un proceso de fiscalización un empleador que simplemente no hace nada a un empleador que eventualmente tiene algunos temas que pudieran, entre comillas, justificar, depende mucho cuál es en definitiva el resultado final. Probablemente con el caso que usted me expone, el resultado final es el mismo, porque al final lo que importa es que a la trabajadora se le haga efecto o se le entregue el derecho a sala cuna. Y por lo tanto, si el empleador eventualmente no está entregando en la práctica el derecho, que eso es lo que importa para este caso, igualmente nos vayamos a que no está pagando el bono, más especialmente por, en este caso, la imposibilidad sanitaria de abrir, en la fase, dependiendo de la fase en que se encuentre, en la dependencia física de la sala cuna, ¿no? Entonces, más allá de a lo mejor del caso concreto, probable, dependiendo de cómo esto afecte al trabajador, será la infracción o no, según corresponda en el caso. Acá, claro, en fiscalización somos muy caso a caso, es lo que vaya ocurriendo, sin perjuicio de, por supuesto, de respetar ahí la normativa en su integridad. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, directora. No, al contrario, muchas gracias nuevamente a la directora, Lidia. Estamos atentos a la conformación de la mesa y el cronograma de trabajo. Con esto, yo en la sesión pasada no despedí a la dirigente, así que quedan liberadas Gastón, Tamara, Carola, salvo que nos quieran seguir acompañando, siempre bienvenida también la directora, y yo entiendo que el subsecretario nos va a acompañar para el segundo punto, o sea, para el tercer punto de la tabla, y ahora pasamos al segundo punto donde nos acompaña el otro subsecretario, Pedro Pizarro, que aprovecho de saludarlo. Tú nos pones al día, Pilar. Presidenta, entonces el segundo lugar es continuar, porque ya se inició en la sesión pasada, el análisis del proyecto de ley de teletrabajo de madres y padres que tengan el cuidado personal de niños o niñas de hasta 7 años. Esto se originó en una moción de la senadora Sabat, cuyo texto modifica el capítulo del trabajo a distancia y teletrabajo en el Código del Trabajo, y agrega un artículo nuevo que establece que en el caso de una epidemia u otra enfermedad contagiosa y se decrete la alerta sanitaria, el empleador, se establece una obligación, deberá pactar con él o la trabajadora que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña de hasta 7 años de edad, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Respecto de esa propuesta, hay 2 indicaciones de la senadora señora Sabat y de la senadora Goich, y además el Ejecutivo presentó una indicación que no la dirige a modificar el Código del Trabajo y lo que es el capítulo de teletrabajo o trabajo a distancia, sino que es un proyecto de artículo único en que se refiere al caso de que se decrete estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, etcétera, que conlleve además el cierre de salas cunas, jardines infantiles o establecimientos educacionales. Aquí también el empleador se verá obligado a ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña de hasta 7 años de edad, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Y después viene toda una explicación, el procedimiento a seguir en esta materia. Eso es lo que hay hasta ahora, presidenta. Deberíamos trabajar entonces sobre la indicación del Ejecutivo. Y las indicaciones presentadas por la senadora Sabat y usted al texto original, digamos, del proyecto de ley. Por eso te pregunto, Pilar, como para ordenarnos, porque las indicaciones que presentamos junto con la senadora Sabat tienen que ver con la edad de los niños y la posibilidad de incluir
sin límite el caso de las personas con discapacidad, o sea, de niños con discapacidad. Y trabajadoras, bueno, ¿no es cierto? Trabajadores que tienen que tener a su cuidado a una persona con discapacidad. Pero quizás sería bueno escuchar primero al subsecretario para que nos pueda dar cuenta de las diferencias respecto del texto de la indicación que está planteando el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Aprovecho de saludarlos a todos. A ver, nosotros compartimos la idea matriz. La idea matriz aquí es que tenemos un problema de cuidado que hace a aquella madre que no tiene con quién dejar a su hijo y tiene que estar trabajando, y que esta madre tenga preferencia y se le debe ofrecer el teletrabajo en la medida de que la función que esté desarrollando así lo permita. Ahora, como no queremos que esté dentro del código porque estamos hablando de un tema excepcional, que es la pandemia que estamos hablando ahora, quedando en el código quedaría como algo permanente, y la pandemia esperemos que sea algo que nos acompañe durante algún tiempo más, pero que no sea algo que esté permanentemente con nosotros, pero la idea de fondo es la misma. Para nosotros lo que debiese marcar, lo que gatilla la obligación de ofrecer el teletrabajo es lo que genera el problema de cuidado, y el problema de cuidado lo genera que esté cerrada la sala cuna, que esté cerrada el jardín infantil o que esté cerrado el colegio. Porque ahí es cuando la madre, el padre, la familia no tiene con quién poder dejar a su hijo mientras está trabajando. Si están abiertas y están las alternativas de la sala cuna o jardín infantil, ese problema tiene una solución distinta, que es que los niños estén en la sala cuna o jardín infantil que le corresponda a cada uno de ellos. Obviamente que si ambos padres tienen el cuidado, es la madre la que decide en estas condiciones. El tema de la edad de los 7 años es igual a como está en el texto original, y es la misma edad que nosotros ya establecimos para efectos de la ley de crianza protegida. Por consiguiente, nosotros innovar respecto de las edades, el tema de los 7 años es el mismo criterio que ya establecimos en legislaciones anteriores también de cuidado para padres o madres con hijos. Y respecto de la indicación que estamos conociendo ahora, respecto de personas que tengan a su cuidado personas con discapacidad, entendemos que se está refiriendo a personas que estén inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, o sea, obviamente que tengamos ese registro vigente. A priori no le vemos inconvenientes, pero sí el tema de la edad debiese mantenerse en lo que hemos hablado todo el tiempo respecto del proyecto. Eso es, senadora, por parte del Ejecutivo. Le doy la palabra a la senadora Sabat. Gracias, Presidenta. Yo quería aprovechar la presencia del subsecretario para preguntar respecto de las indicaciones que de alguna otra forma habíamos convenido ya desde lo conversado cuando se estableció el bono protege, respecto de cómo incluir a las trabajadoras de la administración pública. Para mí es muy importante establecer este criterio en la ley para que ambos regímenes queden de forma igualitaria respecto del cumplimiento de esta norma. Entonces, entendiendo que esto quizás puede depender más del Ministerio de Hacienda, si es que el subsecretario nos puede responder. Si no, Presidenta, aprovechar la instancia para ojalá citar al ministro de Hacienda o quien corresponda para que cumplan con lo comprometido ante las senadoras que estuvimos en la conversación del bono protege, usted, la senadora Muñoz, la senadora Ana von Baer, donde se nos dijo que esto iba a estar dentro de las medidas para que no hubiera diferencia en el tratamiento de trabajadoras del mundo privado como también de las trabajadoras de la administración pública. Creo que es muy importante establecer ese criterio en forma igualitaria. Gracias, senadora. Le doy la palabra, se está levantando la mano el senador Letelier y la senadora Muñoz, ya. Y después al subsecretario, senador Letelier. La senadora Muñoz primero, por favor. Usted es siempre tan cortés. Muchas gracias, querido Juanpa. Todavía quedan a la antigua. Está bien, ¿eh? Esa reminiscencia hacen falta de repente a los galanes. No, Presidenta, yo creo que este es un tema que, bueno, lo ha venido planteando bien insistentemente la senadora Sabat y bueno, participamos todos después del Big Bang que se produjo con el proyecto de postnatal de emergencia, que creo que hoy día ha revivido en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto. Entonces acá tenemos una situación bien de fondo que es
la maternidad, ¿cierto?, de madres trabajadoras en un contexto de pandemia. Entonces, yo creo que ese es un gran desafío para, por cierto, esta es una ley muy importante que tenemos que sacar adelante, pero cuando el gobierno dice que donde se instala la norma no es el Código del Trabajo, sino que en otro cuerpo legal donde tratamos el tema de las catástrofes, no sé qué cuerpo legal es ese. Entonces estamos de alguna manera haciendo estos beneficios, digamos, estos derechos que estamos tratando de consagrar, los estamos sacando del ámbito laboral, que es donde se produce el conflicto. Entonces yo creo que esto debería ser una norma que esté en el Código del Trabajo como normas con enfoque de género en medio de una pandemia. Porque hoy día no tenemos, y por eso se ha producido todo este debate, ¿cierto?, en que se cae por admisibilidad el proyecto de postnatal de emergencia. Seguramente hoy día va a venir un debate porque tampoco es admisible, hubo votación dividida en la Cámara de Diputados sobre la admisibilidad del nuevo proyecto. Hemos buscado, ¿cierto?, este bono de cuidado, el bono protege. Entonces hemos ido haciendo varias figuras para dentro de una pandemia hacer posible conciliar maternidad con trabajo. Y hoy día cuando vemos vinculados directamente estos derechos a una situación como quiere establecer el gobierno de un estado de catástrofe, y que vemos que esas normas se empiezan a vincular, por ejemplo, con los programas que se abordan desde el punto de vista sanitario para esta circunstancia. Y tenemos el programa Paso a Paso, donde se va acomodando, ¿cierto?, este resguardo maternidad, protección de la maternidad en pandemia, se va adecuando las disposiciones normativas de decisiones sanitarias. Por ejemplo, hoy día tenemos en todas las regiones que las trabajadoras de Junji, las trabajadoras parvularias, en mi región, por ejemplo, están en etapa 2 muchas comunas y tienen que salir a trabajar presencial. No saben qué hacer con los hijos y las hijas. Porque no es solamente que estén abiertos los jardines o las guarderías, es el desplazamiento, ¿cierto?, que también es un foco de riesgo de contagio. Entonces yo creo que hay que asumir esto desde una mirada más integral de maternidad, mujeres trabajadoras, pandemia. Y no acomodarlo tanto a resguardos económicos. Yo entiendo que es muy importante hacer funcionar los jardines para que las mamás vayan a trabajar, pero también se está dejando abierto todo un flanco de resguardo de la maternidad. Y eso yo creo que es un valor que ojalá quedara consagrado en la nueva Constitución, ¿cierto?, como una función social. Y no que tener que estar tratando la maternidad como una bagatela. Oye, mira, las mamás tienen que salir a trabajar, arréglenselas como puedan. Arréglenselas como puedan. Contágense usted o contágense los hijos. Entonces creo yo que es muy pertinente lo que señala la senadora Sabat, y creo que esto debería ser una norma del Código del Trabajo como norma de enfoque de género en situaciones de catástrofe, de protección de maternidad a las madres trabajadoras. Creo que es bien central este debate, presidente. No es un tema de una indicación más o una indicación menos, creo que es el momento de abordarlo, en mi opinión. Absolutamente de acuerdo, senadora Muñoz, con usted. Senador Letelier. Tiene que abrir el micrófono para que lo escuchemos. Muchas gracias, presidente. Como les consta a algunas colegas, para mí el tema del cuidado de los niños y niñas hay que ver si es un tema laboral o es un tema de derechos fundamentales de los niños y niñas. Y esto es una discusión que siempre nos ha tensionado en nuestros debates. No tensionado, pero son dos miradas sobre quiénes son los sujetos de derecho. Pero es una discusión bien teórica, porque al final del día lo que uno necesita es ver cómo uno logra la corresponsabilidad en el cuidado de los niños y niñas, y donde la corresponsabilidad no es solo de las parejas, los progenitores de los niños y niñas, sino también el rol del Estado en esto. Yo entiendo la posición del subsecretario, que le gustaría que este tema, que es un tema mayor, quede lo más acotado posible a la pandemia, porque es más fácil.
pero es evidente que ya está en evidencia que el teletrabajo está para quedarse, por lo menos una dimensión de ello, que habrá tensiones en ese mundo, lo tenemos que ver cómo lo compatibilizamos, y donde el Estado también tiene bastantes déficits en su capacidad de cuidado de los niños y niñas, que yo insisto, este es un derecho que la Constitución debe garantizarle a ellas y a ellos más allá de los padres. Entiendo que eso es algo que no es muy difícil ejercerlo en pandemia, sin duda, pero es un tema. Yo, presidente, estoy muy abierto a que avancemos en esto. Creo que hay varios proyectos que han estado dando vuelta en este tiempo. Quizás sería bueno tener una visión más colectiva de qué se va a hacer en el corto plazo y qué en el mediano plazo. Quizás no sería más fácil tener esta mirada más integral, pero yo me sumo con todo. Creo que a la larga lo que plantea la senadora Muñoz y las otras colegas de que necesitamos que el Código de Trabajo tenga un enfoque de género en estas materias, y eso es lo fundamental. La corresponsabilidad es eso, una mirada de género, y que lo necesitamos también incorporar, y donde los empleadores tendrán que entender que tanto las mujeres como los hombres van a tener obligaciones en lo que es cuidado de sus niños y niñas. Y ese interés del Estado, esto es algo que todavía no lo hablamos en el país, es el interés de toda la sociedad que pueda aumentar la tasa de natalidad en nuestro país. Y por tanto hay que generar garantías para quienes son parte de ese esfuerzo, porque estamos con tasa de natalidad que han ido bajando, y eso sin duda es un problema para el país. Sí. Gracias. Gracias, senador. Yo acá quiero como que a ver si podemos ir zanjando ciertas cosas. Yo también soy partidaria de que esta norma vaya en el Código del Trabajo. Es cierto que hoy día estamos en pandemia, el coronavirus, pero alerta sanitaria, estado de excepción por pandemia o por una situación similar, lamentablemente se van a seguir dando. Y estoy pensando en un país que es sísmico, y hay un montón de situaciones que pueden llevar a esta excepcionalidad, donde lo que queremos es que esté resguardado el cuidado del niño o niña, y que en aquellos casos donde efectivamente tienen una mamá o un papá, trabajador o trabajadora, tenga la posibilidad de no verse menoscabado, ¿no es cierto?, en su trabajo, y por lo tanto el poder continuar con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Yo creo que es una oportunidad para plantearlo ahí. Entonces aquí me gustaría ver si tenemos acuerdo en ese criterio entre los senadores, porque eso nos permite avanzar en el texto. Veo que están a favor. Le voy a dar al tiro la palabra a la senadora. Dame un segundito. Que solamente es por este punto. Eso sí, era el punto. Déjame ordenar un poquito la discusión. Creo que eso es un tema. Hay además una implicancia adicional. Nosotros todo el capítulo de protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar en el Código del Trabajo, las normas también rigen para los funcionarios públicos, que es lo que hemos hecho en general con todas las normas de respecto prenatal, postnatal, de derecho a alimentación, ¿no es cierto? Porque entendemos que lo que se está cautelando independiente de la categoría del trabajo, si es público o privado, sino que es la maternidad, la paternidad, la vida familiar en cada una de sus etapas. Eso también me hace sentido, quiero ponerlo sobre la mesa. Y lo tercero es que en la propuesta de indicación que hace el Ejecutivo nos mezcla, yo entiendo, las leyes de protección del empleo, que permiten, sigo bien, el último inciso hace referencia a esas leyes, ¿no es cierto?, que son leyes transitorias. Entonces eso no cuadra con la lógica de la propuesta original del proyecto de ley, ¿no es cierto?, que está dentro del Código del Trabajo. Y ahí sí que quedaría raro dejar en el Código del Trabajo dos normas que son transitorias de protección, o sea, las que tienen que ver con la posibilidad de suspender el empleo. Entonces eso lo podemos abordar distinto, y si es que es necesario. A mí me gustaría sobre eso escuchar también al subsecretario, porque eso es un añadido, digámoslo así, que nos trae el Ejecutivo, y yo le voy a pedir que haga referencia a eso. Entonces, como para ordenar los puntos que tenemos que acordar. Senadora Sabat.
Sí, Presidenta, disculpe, que era solamente para recordar también que el proyecto que se estableció y que trabajamos también en esta comisión, el teletrabajo para mujeres embarazadas, también quedó en el Código del Trabajo, entendiendo que era para casos de pandemia o alerta sanitaria. Entonces también tiene que ver con la lógica que hemos ido estableciendo desde un proyecto anterior, en la misma razón del contexto de la pandemia. Creo que debería abordarse de la misma manera. Uh-huh. Le doy la palabra al subsecretario y me gustaría clarificar lo de las leyes de protección al empleo. Perfecto, Presidenta. A ver, vamos con ese punto. Anoté los otros, si se me escapó alguno, ustedes me señalan. Tenemos una realidad de que no todas las labores y todas las madres pueden teletrabajar o pueden trabajar a distancia. Entonces, lo que estamos haciendo en este último inciso es dejar en claro que en aquellos casos en que no se pueda, sigue estando vigente la posibilidad de acogerse a la Ley de Protección al Empleo o a la Ley de Crianza Protegida en su capítulo 2, para que no se vaya a entender de que en aquellos casos en que no se pueda teletrabajar no hay opción. Y ahí es un tema de, y aquella madre que esté en la situación de poder teletrabajar, también tiene la posibilidad, si quiere hacerlo, de pactar o de unilateralmente suspender y acogerse a la Ley de Protección del Empleo, y esa es una decisión que tiene que tomar la madre, que es lo que más le puede acomodar, o estar teletrabajando o estar acogida. Entonces, se establece el derecho de opción por un lado, y por otro lado se reconoce la realidad de que tenemos muchas labores en las cuales el teletrabajo, trabajo a distancia, no es factible. Esto se para dejar en claro de que estas otras opciones que ya están en la ley siguen estando vigentes. Respecto de los funcionarios públicos, a ver, tanto la moción original como la indicación sustitutiva que está planteando el Ejecutivo tienen vinculación con lo que es las normas laborales y a quienes se les aplican las normas laborales. Por consiguiente, ese es el campo de aplicación. Aquellas personas que no están regidas por lo que es Código del Trabajo, sino que se rigen por otra normativa en su actividad en su actividad diaria, escapan a la norma sobre la cual estamos hablando, ya sea que esté en el Código del Trabajo, ya sea que esté en una ley en la cual hacemos referencia al Código del Trabajo, y por eso es que lo que señala la senadora Sabat, en el sentido que el tema con los funcionarios públicos es un tema más bien para ser visto con Ministerio de Hacienda y que se les pueda citar para preguntar al respecto, para que pueda explicar bien cómo funcionan los dictámenes que ya ha dictado Contraloría al respecto y cómo está funcionando respecto del sector público. Suena muy atingente para este tema. Ahora, también es importante destacar que el hecho de que una ley esté dentro del código mismo o sea una ley independiente tiene la misma fuerza, tiene la misma obligación de cumplirse, y tanto la indicación del Ejecutivo como la indicación como la moción original no establecen vigencias limitadas, por consiguiente no cambia mayormente en eso. Pero aquí, como se está haciendo un cambio en lo que es la ley de teletrabajo, entendemos de que siempre es bueno hacer revisiones orgánicas de capítulos completos y no ir haciendo cosas parciales en un aspecto u otro. Nada quita que si avanzamos acá y el día de mañana se quiera incorporar en iguales términos, siempre se va a poder hacer. Por eso también es por un tema de orden, pero la verdad que la fuerza obligatoria y vinculante, ya sea que sea una ley independiente, ya sea que esté dentro del código, es exactamente la misma. Eso era todo lo que tenía anotado por mi lado, Presidente. No sé si me escapó algún tema, ustedes me dicen. Me parece que están tocados los puntos. Yo entiendo que tenemos mayoría, o si no unanimidad, en que esto vaya dentro del texto del código, ¿no es cierto? Para ir tomando como ciertos acuerdos. Creo que en esa lógica, mi impresión es que no es necesario hacer la referencia a la Ley de Protección del Empleo, que esa es una ley en sí, que es una posibilidad que siempre existe, y que no es necesario hacer la referencia acá. Algo que yo he aprendido de los abogados, que un poco redunda, creo que quede establecido en la discusión de la ley, porque esa sí es una ley transitoria, con un mecanismo que no creo que vayamos a dejar en forma permanente. Ahí me gustaría ahí hacer una discusión respecto del seguro de cesantía y cómo mejoramos los beneficios. Creo que eso es lo permanente. Como para clarificar eso, avanzo sobre los siguientes puntos que tienen que ver, yo creo que en las indicaciones, lo que tiene que ver con el cuidado de personas con discapacidad, tenemos todos acuerdo, incluso el Ejecutivo,
pero la discusión respecto de la edad, que la propuesta que hacemos con la senadora Sabat es de los 7 años a los 14 años. Someto como a discusión eso. Si es ¿Puede precisar? 12. Senador ¿Puede precisar, para entender bien cuál es la propuesta? ¿Por qué el margen de edad? ¿Por qué? En el caso de lo que revisamos con la senadora Sabat, sin perjuicio de que ella pueda también justificar, lo que pasa es que un niño de 7 años y un niño de 8 años o 9 años, la realidad para una mamá es bien similar y para un papá también, en términos de la demanda que significa, del tema del cuidado. O sea, no es solo la sala cuna. Aquí hay una situación que es distinta, ¿no? Nosotros en el Código del Trabajo, las modificaciones que tenemos, garantizamos el derecho a sala cuna hasta los 2 años y después se supone que está el colegio, ¿no es cierto?, en sus distintas etapas, la preescolar, ¿no es cierto?, básica, pero cuando el foco está puesto acá en la posibilidad de cuidado, es más amplio. Esa es la discusión que queríamos traer. Senadora Sabat. Sí, Presidenta, la misma línea. Si bien nosotros presentamos este proyecto con el criterio de niños menores de 7 años por lo que existía hoy día en crianza protegida, se nos ha manifestado muchas mamás en decir lo que usted ha mencionado, que efectivamente la realidad de un niño de 7 años en términos del cuidado de ese niño es muy parecida a la de un niño de 8, de 9, de 10 años. Entonces quizás lo que podríamos lograr en llegar a acuerdo con el gobierno es entre un promedio, entre decir, claro, efectivamente, un niño de 14 años a lo mejor no necesita el mismo cuidado que un niño de 8 años, pero que sí pudiéramos conversar sobre aumentar la edad, probablemente hasta los 10 años, 11 años, porque entendemos que también hay una diferencia dependiendo de la autonomía progresiva que se ha establecido desde la propia crianza de cada uno de los padres y cada caso. Pero sí lo que es cierto es que un niño de 7, de 8, de 9, de 10 años necesita el cuidado de sus padres. Entonces, lo que queremos conversar nosotros en este punto es que ojalá exista la voluntad del gobierno para aumentar los años y no dejarlo en 7. Y quizás efectivamente llegar a un acuerdo entre los 7 y los 14 años, porque entendemos que también los 14 años es una edad en que puede existir mayor autonomía por parte de los niños, pero que ojalá podamos conversarlo respecto a este criterio de que un niño de 7 y de 8 y de 9 también necesita el cuidado de sus padres. Presidenta. Senador Letelier. Es que me encantaría tener un estado de bienestar potente en nuestra sociedad. Pero como no lo tenemos, creo que las priorizaciones tenemos que irlas definiendo bien. Y yo de repente me hago la pregunta, ¿y quién va a financiar esto? Porque a mí hay un personaje en la historia que me carga sus impactos en nuestra sociedad, la nuestra en particular, un caballero Milton Friedman. Pero sí tenía razón en un punto, que todo se paga. Entonces, me preocupan las priorizaciones que queremos fijar, porque estamos hablando del Código de Trabajo, normas permanentes. Entiendo que esa es nuestra opción. No medidas de un articulado de situaciones de excepción. Y establecer un sistema de cuidados, si eso fuera, llega a un punto después de las niñas y niñas pequeños, y bastante por debajo del primer septenio de la vida, yo llego a los temas de priorización de la gente con discapacidades. Y entonces me preocupa cuál es nuestro norte de las priorizaciones, porque todos estos temas se traspasan a un debate en un momento. Me gustaría poder entender, porque uno pensaría que siempre debería haber un Estado con capacidad de cuidados. Siempre. Pero ¿cuál es el límite de la responsabilidad donde el Estado asume un financiamiento y donde no? Y en las priorizaciones es donde yo me comienzo a perder cuando se plantea la ampliación tan genérica. Entonces, ¿se me pueden explicar un poco cuál es la orientación que tienen? Yo ahí quiero distinguir, y creo que es parte de lo que tenemos que revisar, porque la norma propuesta originalmente está en el capítulo del teletrabajo o trabajo a distancia, ¿no es cierto?
También puede ser, y yo hice referencia a la norma de protección de la maternidad, paternidad y vida familiar, y creo que tiene que ver justamente con qué es lo que uno quiere proteger o desde dónde nos aproximamos. Recordar que esto tiene que ver ante una situación de excepción que puede darse hoy día por pandemia, o habrá que revisar en qué otras situaciones se puede dar, el que quienes tienen hijos menores de cierta edad puedan hacer y tengan la prioridad de teletrabajo, entendiendo que van a haber situaciones donde no se puede dar también, que son las excepciones, pero que la decisión, ¿no es cierto?, sea el que puedan hacer teletrabajo, más bien el derecho que tengan los trabajadores y trabajadoras. Eso no significa un costo adicional, sino que es la posibilidad de hacer desde tu casa, con tu hijo, en la misma casa por las situaciones de emergencia, el trabajo. Es de eso de lo que estamos hablando. Entonces, aquí no hay un costo asociado, sino más bien es hasta dónde es razonable considerar que tiene prioridad de teletrabajo un papá o una mamá en la edad del hijo. Es eso más bien lo que estamos discutiendo. Pero yo creo que como que ese es el arbolito de alguna manera que tenemos que ir clarificando, sobre todo, comparto ahí, si queremos dejarlo como norma permanente. Yo lo que me atrevo a sugerir es que podamos trabajar un texto. Están nuestros asesores que han seguido este debate, está también como asesor Francisco del Río, y que lo pudiéramos pimponear y quizás poder votarlo el día lunes, hacer una sesión adicional más corta, porque yo entiendo que esto, si bien estamos pensando en una modificación permanente, también tiene urgencia para muchas familias que están viviendo hoy día el drama de que sus empleadores no les facilitan el teletrabajo pudiendo hacerlo. Quiero además clarificar eso, y necesitan esta norma de respaldo, de ahí de donde surge la iniciativa. ¿Les parece que acordemos eso? ¿Lo votamos entonces el lunes, Presidenta? El lunes lo zanjamos pensando... A mí me gustaría ver los textos, con todo respeto, para saber cuál es el marco de la priorización. Sí. Yo coincido con Juan Pablo de que me gustaría ver el texto. Pero todavía no logro entender bien el fondo de la discusión. Sí. Pero es solo emergencia, Carolina. Perdón, senadora. Lo compartimos. Perdón. Entiendo que nos van a socializar los textos. Esta es una norma permanente en el código para situaciones de excepción que tendrán que ser calificados para tener prioridad para el teletrabajo. Ahí se tendrá que ver quién tiene la prioridad, el hombre o la mujer. Ya, mándamelo, es mejor. ¿Quién va a tomar esa opción? Puede ser pareja, puede no serlo. Quiero también plantearlo porque es un tema a discutir. Y mi duda era en la orden de prioridades. ¿Es universal para todos? Cualquiera que tenga un niño hasta cierta edad, es decir, que esté en la básica, eso es como la edad parece que apunta la senadora Sabat, y debería ser vinculado a ese sistema, o cuidadores de discapacitados. Eso es en esencia lo que sería el texto. Sí. Ya. O sea, por eso yo el esfuerzo que he hecho es como poner los temas en la discusión, y la propuesta es que podamos trabajar justamente un texto de aquí al lunes, tratar de zanjarlo rápido. Estoy pensando el lunes para que si lo aprobamos, si logramos ese acuerdo, ¿no es cierto?, si quedamos todos tranquilos, podamos llevarlo a la sala martes o miércoles. Ese es el timing. Y hay un punto que planteó el senador Letelier que tiene que ver, yo entiendo acá que es para padres y madres, y si ambos son, la propuesta que se hacía era un poco lo mismo que hemos seguido en otras leyes, que es que sea elección de la madre. Eso es lo que está planteado, pero es parte de lo que uno puede discutir. Presidenta, y quizás también si pudiésemos pedir el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda respecto de las trabajadoras de la administración pública. Perdón, que necesitamos del gobierno. Senadora Sabat, disculpe, yo tengo una discrepancia con su juicio. Sí. Porque el Código de Trabajo es supletorio para todo lo que no está en el Estatuto de los Trabajadores del Sector Público. Por ende, no se necesita patrocinio ejecutivo para eso. No se necesita. Entonces,
Eso ya se... Digo para que no los tiente. Sí. Ya, perfecto. Ahí lo conversamos, senadora. Ya. Quedamos entonces y seguimos trabajando ahí, pedirle Pancho del Río, le vamos a encargar que haga de cabeza de serie, siempre lo hace muy bien coordinando. Hemos estado pimponeando algunas cosas con Juan Pablo Severín también durante la sesión, entonces para que podamos tener un texto estos días para llegar al lunes, ahí me voy a poner de acuerdo con los colegas para ver el horario que pueda ser más adecuado para todos, pero una sesión corta, estoy pensando solamente para ver este tema. Les damos las gracias al subsecretario Pizarro, que nos ha acompañado en este tema, y vuelve a encender su pantalla el subsecretario Arap, para que veamos el tercer punto de la tabla. Yo me retiro, aprovecho de despedirme, que les vaya bien. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias. Ya, entiendo que él continúa. Gracias, senadora Sabat. Sí. Presidenta. Sí, Pilar. Bueno, ahora viene el tercer punto de la tabla, ¿cierto? Es para iniciar el estudio del proyecto de ley que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, específicamente el finiquito electrónico. Ahí está el comparado para que lo tengan a la vista. Y aquí ya el Ejecutivo hizo llegar unas indicaciones, Presidenta, para que lo tengamos presente. Hizo llegar 2 indicaciones al texto que aprobó la Cámara de Diputados. La palabra al subsecretario para que nos pueda explicar cuáles son las indicaciones, y después la idea es que en esta sesión pudiéramos escuchar también a Alan Fuchs. Presidenta, bueno, muchas gracias. Yo traigo una pequeña presentación que me gustaría hacerles sobre este tema. Voy a compartir pantalla, por acá la tengo. Aquí está, no sé si se ve. Ahí en pantalla. Lo vemos. A ver. Ahí sí. Presidenta, agradecer a la comisión. Este es un proyecto, Presidenta, que es un proyecto simple, un proyecto básicamente de un par de artículos, pero que creemos que es de importancia, que es de gran importancia. Esta fue una iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados por amplia mayoría hace ya bastante tiempo, el año 2019. Este proyecto está en línea con lo que venimos conversando también, y como ya lo hablábamos hace unos minutos atrás, de modernización de la Dirección del Trabajo, en términos de digitalizar trámites y facilitar la vida a los usuarios para que puedan, obviamente, hacer ciertos trámites, y hay muchos trámites que son masivos y que hoy día se hacen gastando tiempo, gastando recursos, y que hoy día podrían hacerse con los avances tecnológicos, con la protección de derechos de los trabajadores, y como van a ver, este proyecto deja a los trabajadores a mucho mejor resguardo que lo que tienen hoy día, ¿ya? Y lo vamos a explicar con detalle, y por tanto va en esa línea, Presidenta, de modernizar, obviamente, la gestión de la Dirección del Trabajo, facilitando la interacción con sus usuarios y, sin duda, también la calidad de vida. De más está decir, Presidenta, y creo que es importante, hoy día la Dirección del Trabajo, el finiquito electrónico, lo ha implementado administrativamente. Ha sido un gran alivio en tiempos de pandemia, creo que esto es importante también recalcarlo, pero nosotros queremos que esto esté consagrado legalmente, pero hoy día administrativamente, Presidenta, se han suscrito alrededor de 70.000 finiquitos electrónicos, y la Dirección del Trabajo no ha sido parte en ningún juicio en contra porque no se hayan cumplido determinados parámetros o porque haya algún trabajador que haya alegado que se vulneraron sus derechos. Entonces creo que es importante tener estos datos a la vista, porque 70.000 finiquitos electrónicos no es un número menor, y da cuenta de la importancia que ha permitido que estas personas hoy día no concurran a notaría en tiempo de pandemia, y sin duda post pandemia que podamos hacer ciertos trámites con la clave única, resguardando los derechos de los trabajadores y obviamente ahorrando no solo tiempo, sino que también costo y gasto. Creo que también va en la línea correcta, Presidenta. ¿Por qué hacemos este proyecto? Tiene 3 ideas centrales principalmente. Primero, modernizar los servicios de la Dirección del Trabajo. Estamos, obviamente, y ustedes han sido un aporte, Presidenta, esta comisión especialmente, en esa línea, mejorando la gestión. Queremos que la Dirección del Trabajo incorpore los mecanismos tecnológicos en su gestión. La ley de modernización de la Dirección del Trabajo, que ya tiene número, ley 21.237, que esperamos que sea publicada en los próximos días, sin duda es un tremendo avance en esa línea.
pero hay otros desafíos y otras herramientas que hoy día no están necesariamente consagradas y por lo tanto queremos que se incorporen. Segundo, que estas herramientas protejan adecuadamente los derechos de los trabajadores. En la Cámara de Diputados se generó un amplio debate, Presidenta, y se pusieron muchos casos concretos, por ejemplo, de trabajadores que hoy día sus empleadores ponen el finiquito a disposición en notaría y les dicen, vaya a notaría, firme el finiquito y me lo trae. Y cuando me lo traiga yo le pago. Y muchas veces sabemos que esos pagos no se gatillan o se gatillan con descuento. ¿Qué es lo que hace este sistema? Este sistema es un sistema, una plataforma que está funcionando y que obliga, y esto es muy importante, obliga al empleador a enterar el total de las indemnizaciones. Estas indemnizaciones son enteradas y son depositadas por el empleador o en la cuenta de la Tesorería General de la República. Y una vez que el trabajador acepta el finiquito, recién ahí se liberan esos pagos, pero el trabajador tiene la garantía y tiene la certeza que se le paga. ¿Por qué? Porque esos fondos ya están retenidos. Y es más, para que la Dirección del Trabajo, a través de este proceso, valide que el finiquito cumple con todos los estándares, no solo va a validar que están los montos consignados, sino que también que están las cotizaciones pagadas. Una crítica, Presidenta, y creo que es bueno transparentarlo porque es parte de los procesos de aprendizaje que se están haciendo, es que el finiquito electrónico no permitía en la plataforma web la reserva de acciones ahí. Por tanto, si un trabajador quería hacer reserva, que lo puede hacer y lo ha podido hacer siempre, lo que tenía que hacer era rechazar el finiquito electrónico para hacer la reserva de manera material. Estoy en condiciones, Presidenta, de acuerdo a lo que me ha informado la Dirección del Trabajo, de contar que a partir de la próxima semana, si todas las pruebas técnicas que se están realizando estos días funcionan, va a ser posible hacer la reserva de manera electrónica también. La reserva material se ha podido hacer siempre, por lo tanto, el derecho del trabajador a reservar derechos o reservar acciones siempre ha estado, pero a partir de la próxima semana, si todo sale bien, ya se va a poder hacer esta reserva también de manera electrónica, lo cual sin duda es un tremendo avance. Y finalmente, Presidenta, también este proyecto busca facilitar, obviamente, las actuaciones que realiza el trabajador con los consiguientes ahorros de tiempo, de costo y también la mayor garantía hacia el pago. El contenido del proyecto de ley, Presidenta, es muy simple, como ya le dije, son un par de artículos solamente. Primero, la obligación de informar el empleador. El empleador va a tener que decirle al trabajador si el finiquito va a estar a su disposición de manera presencial o de manera electrónica, debiendo señalar siempre que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica, pudiendo siempre optar, el trabajador siempre va a poder optar por la vía presencial, y esa es una obligación del empleador que establece esta ley, de que lo informe así en la carta, obviamente, de despido. Asimismo, el empleador deberá informar al trabajador que siempre puedes hacer reserva de acciones o una reserva específica de derechos, indicando la forma de ejercerla. Este finiquito electrónico obviamente es válido, se hace en el sitio web de la Dirección del Trabajo con todos los filtros que hace la Dirección del Trabajo. Como ya le señalé, Presidenta, la Dirección del Trabajo va a validar que estén los montos consignados, que estén las cotizaciones pagadas y obviamente que se dé cuenta de la causal determinación, de las sumas que se paguen y si hubiera sumas pendientes de aquello. Y la recepción, recaudación y resguardo va a estar a cargo del Servicio de Tesorería, es decir, Tesorería General de la República. Este servicio no va a tener ningún costo para el trabajador y por lo tanto también eso es una buena noticia. Sabemos que hoy día muchas veces los finiquitos son pagados en la práctica por los trabajadores en la notaría y eso es un costo evidentemente que hoy día tenemos la tecnología y tenemos los avances y aprovechémoslo en eso para ahorrarle esos costos a las personas. Y finalmente que la suscripción es facultativa para el trabajador. Eso en términos muy sencillos, Presidenta, voy a dejar de compartir presentación, eso en términos muy sencillos, creemos, Presidenta, que este es un avance que va en línea de lo que ya hemos hecho, todos los derechos de los trabajadores quedan resguardados y como dije al comienzo, no solo quedan al menos con los mismos derechos que los trabajadores que hoy día firman presencial, sino que creemos que quedan en mejor condición incluso que aquellos trabajadores que hoy día firman el finiquito presencial y los 70.000 finiquitos electrónicos que se han suscrito hasta la fecha, donde vuelvo a repetir, la Dirección del Trabajo no ha tenido ningún juicio, y la directora me podrá corregir si estoy equivocado, ningún juicio en contra, donde sean parte en que alguien alega que sus derechos han sido vulnerados, creo que es un tremendo ejemplo del avance que significa esta materia, pero no queremos que quede solo en el reconocimiento administrativo, sino que queremos que quede en el reconocimiento legal y que sigamos avanzando en esta línea para mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los usuarios de la Dirección del Trabajo, Presidente. Muchas gracias al subsecretario.
Le voy a dar la palabra al representante de la ANFUCH ahora para que poder escucharlo respecto a este proyecto. Señor Raúl Campuzano. Raúl. Muchas gracias, Presidenta. Ahí te escuchamos. Ahí se escucha. No sé si también traíamos una presentación, no sé si la Secretaría... Debería estar habilitado para compartir. Está habilitado, pero como quiera. ¿Lo podrán colocar ustedes? O... Sí, ahí está. Sí. Ya, muy gentil. Presidenta, lo primero ya que queremos señalar es que a nosotros siempre como trabajadores de la Dirección del Trabajo nos enorgullece poder ser invitados a una instancia como esta, tener también participación con un derecho a opinión, por supuesto, calificado a partir de lo que significa nuestra labor cotidiana. Además, como asociación estamos celebrando nuestro aniversario número 83, justamente el día de ayer, así que estamos con ocasión también del proyecto de ley, con un redoblado agradecimiento a todo el Congreso, al Ejecutivo, al conjunto de la institucionalidad por la aprobación de este proyecto de ley que está pronto a publicarse. Así que para nosotros es también una obligación en términos de lo que significa colaborar con el proceso legislativo en la medida que involucra actuaciones de nuestros colegas, ¿ya? Cotidianas. Y desde ese punto de vista entendemos que justamente se hizo nuestra invitación a partir de lo que fue también nuestra participación en el primer trámite, en donde tuvimos oportunidad de ser escuchados respecto a esta norma. Nuestra aproximación es, por supuesto, bastante independiente y autónoma a partir de nuestra condición de funcionarios de carrera. La definimos ayer en una reunión de directorio nacional de la asociación precisamente, así que tampoco es una opinión exclusivamente particular mía. Parto con ello, ya, en ese punto. La idea principal está recogido aquí todo lo que vamos a plantear, un resumen, con eso vamos a concluir también. Se trata de un proyecto que incide en un ámbito sensible, es bastante puntual, como señala el subsecretario, pero incide en un ámbito sensible. Derechos laborales que es necesario proteger, evitando costos y demoras innecesarias tanto para las partes como para el órgano administrativo que interviene, además de alto impacto social por la gigantesca masividad de empleo de esta institucionalidad, que es el finiquito, la renuncia voluntaria y en parte el mutuo acuerdo, y adoptada, por supuesto, con los obvios cuidados del caso, es una reforma necesaria, muy necesaria o ya indispensable, a objeto de precisamente cumplir de modo más eficiente y comprometido con la finalidad de estas instituciones. Así que ese es como el resumen, lo vamos a tratar de fundar en las láminas que vienen. Si se puede. Ya. Lo primero, normativa compleja y sensible. Estamos absolutamente dentro de una instancia especializada en derecho del trabajo y por lo tanto también en el ámbito laboral en general, mundo del trabajo. Pero sin embargo, siempre es necesario hacer esta advertencia, producto de que nuestra propia legislación contempla un tratamiento bastante deficitario de la institución del finiquito, en cuanto a su naturaleza jurídica. Siempre tenemos muchos problemas como funcionarios y como expertos en la materia en tratar de explicar que el finiquito es un acto básicamente bilateral, es una convención, es un acuerdo, necesita indispensablemente la voluntad de ambas partes y que por lo tanto no es un acto unilateral, no es un acto unilateral del empleador. El código se equivoca cuando señala de el finiquito lo confeccionará. Normalmente lo que nosotros decimos es a propuesta del empleador. El empleador genera una primera propuesta, pero evidentemente es el trabajador aquel que tiene igual derecho a establecer cuáles son sus contenidos y si finalmente se suscribe o no. Del mismo modo también el código habla de que después el trabajador lo firma aparte, ¿ya? Evidentemente que tiene que ver con una secuencia temporal, pero obviamente no cumple con esta condición de reforzar de nuevo la bilateralidad que hay detrás de esta convención. Y por último también el código en una tercera norma señala que debe mantenerse obligatoriamente y registrarse, siendo que por su propia naturaleza el finiquito no puede ser obligatoriamente suscrito, ¿ya? Si es que no hay acuerdo entre las respectivas partes. Así que hay tres normas que van a indicar como que el finiquito fuese un acto del básicamente que después el trabajador tiene la posibilidad de simplemente aceptar o rechazar y que en todos los casos supone que se da, siendo que no es así. Las finalidades del finiquito son evidentemente política laboral, promover la formalización de la terminación, de tal manera que la terminación no esté ajena a las reglas de exposición pública y también registral. Con ello, por supuesto, favorecer también, evitar la conflictividad innecesaria. Las relaciones de trabajo son absolutamente masivas, muy grandes en tamaño en cualquier sociedad, y por lo tanto la relación dependiente, si es que no tiene un grado de tratamiento sistémico por parte del ordenamiento jurídico, termina, por ejemplo, reventando cualquier posibilidad de tratamiento administrativo o incluso judicial. Y por lo tanto también hay que tratar de, por un lado, generar procesamiento de los conflictos, pero por otro lado tratar de hacerlo de un modo que efectivamente pueda llevarse a cabo. Y por último, ese elemento central del finiquito, ¿ya?
es la protección y el resguardo de los derechos laborales del trabajador, que está en juego a partir de, y este es un tema capital, durante la relación laboral rige la irrenunciabilidad de derechos. Después de termina la relación laboral, no. Y por lo tanto, la protección de la irrenunciabilidad de derechos cesa cuando está terminada la relación de trabajo. Entonces, es necesario que en ese tránsito el trabajador reciba asistencia, ¿ya? En este punto. Por supuesto, existe ya la esencialidad del finiquito, no hay que olvidarlo nunca, es su poder liberatorio. Es decir, después de suscrito, con todos estos cuidados, con todo este procedimiento, con toda esta cautela de los derechos laborales, la idea es que cierre cualquier posibilidad de conflicto entre las partes. Esa es su lógica, ¿ya? En ese sentido. Y finalmente existe la posibilidad de un finiquito parcial, o sea, es lo que se denomina la reserva de derechos, en la medida en que también existe un acuerdo sobre el desacuerdo, y por lo tanto lo que puede seguir susceptible de acciones judiciales o administrativas posteriormente. Y por último, ya pese a que esto tiene que ver con lo que señalamos al comienzo, pese a que existe un mandato y promoción para su existencia, es decir, la legislación lo empuja a nosotros también a que se firme un finiquito después de la relación laboral, evidentemente el finiquito no es siempre obligatorio, ni existe, o sea, existe solamente una fracción de las relaciones de trabajo, normalmente se da en los polos, y este es un tema de doctrina, ya en este punto, de baja conflictividad, la omisión del finiquito, o en de muy alta conflictividad. Es decir, en aquellos de baja conflictividad las partes señalan que es innecesario y probablemente no hay gran tema en relación a no suscribirlo, y en aquellos de alta complejidad finalmente no se suscribe precisamente porque se sigue adelante el conflicto. ¿Ya? O sea, en ambos casos de extremo, efectivamente no se suscribe el finiquito. Aclarado esto más o menos desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Las razones de la intervención del ministro de Fe y la Administración de Trabajo, en particular, que es uno de los ministros de Fe, ¿ya? Y ahí después vamos a ver en la lámina lo dramático que han sido los cambios de opciones, precisamente porque no hemos podido prestar bien un servicio en este punto, es precisamente acompañar ese cuidado de la eventual pérdida de derechos, del tránsito entre la protección de la renunciabilidad durante la relación de trabajo vigente a la renunciabilidad una vez terminada la relación de trabajo. ¿Cuál es? Evitar, ya lo dijimos, la conflictividad innecesaria, promover la formalización y registro, y ante todo, la principal, cuidar y evitar la pérdida de derechos del trabajador, mediante la firma y ratificación. La doctrina precisamente también ha señalado que no se trata solo de la firma, sino que también se trata de ratificar ante el ministro de Fe la completa voluntariedad y conciencia de suscribir este acto que tiene poder liberatorio, ¿ya? Y por lo tanto también es la ratificación el nudo esencial, garantizando conciencia y oportunidad. Por ejemplo, la primera razón que existe en Chile, básicamente, ¿ya? En términos materiales, no solamente doctrinarios, sino que también aplicación material de la ley, es evitar la suscripción anticipada y sin fecha cierta. Había una malicia, una maña de muchos malos empleadores que al momento de suscribir un contrato o escriturarlo, también hacían suscribir en blanco un documento que tenía el formato finiquito. Es decir, si no tenía fecha cierta y es autorizado efectivamente en la fecha en que ocurría, se firmaba el contrato junto con el finiquito en blanco, que después el empleador podía llenar con la causa que estimara o en la forma o oportunidad que se planteara. Por lo tanto, era central para la protección de los derechos que hubiese constancia respecto a que el finiquito no hubiese sido antehecho o antedatado, sino que realmente se estuviese dando en la ocasión y por las personas que estaban ahí previstas. Así que esa es la primera gran y potente razón de por qué hay una intervención del ministro de Fe. La segunda, que se agregó por la ley Bustos, la ley 631, una lógica de control calificado de algunos puntos de esencial valor jurídico a nivel social. En este caso, el control de las cotizaciones previsionales. O sea, muy correctamente, este servicio lo peleó durante años y se obtuvo en su momento, ¿ya? Que la terminación tuviese al menos una calificada revisión respecto al estado de las cotizaciones previsionales de la persona que estaba cesando, ¿ya? Su relación de trabajo. Así que ese es evidentemente otro gran tema que se da con ocasión de finiquito, ¿ya? El tercero es exigir el cumplimiento normativo formal de la terminación, es decir, el acto unilateral no es solo unilateral de parte del empleador, sino que trae consecuencias profundas y puede generar conflictos, y por lo tanto puede haber discrepancia en la causal, y mucho dinero en juego, y muchos derechos laborales cuantificados en dinero, y por lo tanto tiene que haber toda una ritualidad en términos de hacerlo correctamente, a nivel de los plazos, a nivel de las causales, a nivel de la exposición de motivos, a nivel de los fundamentos. Y por último, la razón por la cual intervenimos en el finiquito, o inspectores o inspectoras del trabajo, funcionarios del trabajo, es favorecer y colaborar con la justicia laboral, ya sea derivando hacia la conciliación extrajudicial. O sea, a nosotros cuando no se suscribe un finiquito nos dejamos a la persona, al trabajador, al trabajador, ex trabajadora, en la calle o no sabiendo qué hacer. Inmediatamente le decimos que si no está de acuerdo con suscribir un finiquito, tiene abiertas las puertas para activar un procedimiento de conciliación extrajudicial y por lo tanto de reclamación administrativa ante la propia Dirección del Trabajo. Es decir, ese trámite que no se puede realizar se convierte en otro trámite administrativo, y ese otro trámite administrativo, en la medida en que efectivamente vaya desarrollándose, se puede perfectamente empezar a conversar con el procedimiento judicial, que finalmente tiene que resolver en definitiva el conflicto que no haya sido resuelto a nivel de la conciliación extrajudicial. Es la tercera gran idea,
este es un trámite que tiene alto impacto. Gigantesco la cantidad de personas con rostro, hombres y mujeres, que sufren cotidianamente con la suscripción de este papel, lo piden, lo buscan, hacen fila en todas partes, gastan de sus propios recursos, corren riesgo, piden derechos, ya en este punto generan también una lógica de muchas veces de currículum que se construye a partir no de generar un currículum vitae como son los formatos que muchas veces se desarrollan en internet, sino que a partir de juntar sus finiquitos o juntar su historial de relaciones laborales anteriores, y por lo tanto es impresionante la cantidad de impacto que tiene una norma como esta, aun cuando sea pequeñita, aun cuando sea puntual. Y aquí están las estimaciones anuales en un año normal, ¿ya? Hay alrededor de 2.500.000 terminaciones de contratos. Un alto nivel de rotación en el empleo también denota esto. Efectivamente están hechos los estudios en ese punto. De los cuales alrededor de 2 millones terminan con finiquitos suscritos. De alrededor de 2 millones. Hay una fracción grande que no termina con finiquitos suscritos. ¿Ya? Y aquí esto es súper importante señalar. 200.000 se están firmando en la ET y 1.800.000 en notarías. O sea, nosotros ya tenemos en este momento una fracción muy pequeña de los finiquitos suscritos en Chile. ¿Ya? Y ese ya es un gran tema de por qué sucede esto, ¿ya? En este punto. Abajo aparece una mención que realmente hubo varias versiones que nosotros le mandamos en este punto porque a nivel de los colegas pedimos esta información interna y se fue construyendo a partir de lo que fueron los últimos datos. ¿Ya? Estos son datos del 2018 y 2019, que son los años normales. 365.000 renuncias voluntarias. Otro gran drama sobre el cual vamos a mencionar. ¿Ya? Todo esto son filas interminables de personas. Perdón, Raúl, que te interrumpo un ratito, porque estamos casi sobre la hora. Yo tengo una complicación práctica de entrar a las 2 a una sesión. Entonces, entiendo que te queda todavía una parte de la presentación y los senadores tenemos interés en hacerles algunas consultas a propósito de este proyecto. Entonces, si no te complica, yo más bien pediría que podamos retomar y terminar la presentación al principio de la próxima sesión y ahí que nos puedas acompañar a hacerte consultas porque creo que has puesto un montón de temas que son de alto interés para nosotros y que nos gustaría poder conversar para que lo podamos hacer con calma. Pero por supuesto, me siento. ¿Te parece? Y aprovechamos de enviar la presentación que lo haga Pilar junto con la presentación que nos hizo el subsecretario y partimos la sesión del miércoles con este proyecto, haciendo todas las consultas. Muy bien. ¿Ya? Porque creo que de verdad, más allá del proyecto, hay como varias cosas que nos han gatillado el interés de poder conversar a propósito de esto. Entonces, agradecerte, Raúl, también a quienes representan, y habiendo cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Agradecerle nuevamente al subsecretario, a la directoria y a todo el equipo que nos acompaña.